Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están los amigos del aula 28 del turno mañana? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenas tardes, ya, perdón. Buenas tardes a todos, queridos amigos. Vamos a iniciar compartiendo nuestras diapositivas y empezamos efectivamente con la sesión del día de hoy. A ver, vamos a compartir un segundito por aquí. Y aquí está, queridos amigos. Ya tenemos nuestras diapositivas. Empezamos por este lado. Muy bien. El día de hoy, pues tenemos una sesión totalmente interesante. Llegamos, ¿hacia dónde nos vamos esta vez? Nos vamos nuevamente hacia España. Primera pregunta, ¿no? ¿Becker pertenece al barroco español? La respuesta es que no. Becker pertenece a la literatura del romanticismo, al romanticismo español. Becker, pues, se va a ubicar en las primeras décadas del siglo XIX, ¿sí? Después del neoclasicismo. Cuando nosotros salimos del siglo de oro, Renacimiento y Barroco, hablamos de un momento de auge de las letras castellanas. Luego pasamos por el neoclasicismo, que muchos autores lo califican como un decaimiento, ¿no? Baja porque hay mucha influencia francesa, se olvida lo español, y en el romanticismo como que hay esa recuperación nuevamente, ¿no? Es el resurgir de la literatura española, y ahí aparece Becker, ¿no? En ese movimiento romántico. Muy bien. Sigamos entonces, vamos a hablar ahora acerca de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, que vamos a la generación del 98 y generación del 27. ¿Qué pasa, queridos amigos? ¿Qué sucede? Pues vamos a empezar por este lado. Vamos a decir, número uno, ojo, que ambas generaciones, ¿no?, corresponden a un periodo, cada uno de ellos, a un periodo vital de la historia española, porque cada uno de ellos recibirá justamente el nombre de estos acontecimientos históricos, de estos momentos muy importantes. Por ejemplo, cuando empezamos hablando acerca de la generación del 98, estamos hablando, pues, queridos amigos, de un momento vital. ¿Por qué? Porque en este momento, pues, se habla en historia de la guerra entre España y Estados Unidos. Sin embargo, en la literatura nosotros hablamos como la generación del 98. ¿Y qué sucede aquí, queridos amigos? Es que España perderá sus últimas colonias. Sí, España pierde sus últimas colonias. Hablamos exactamente de Cuba, de Puerto Rico y las Filipinas. Estas colonias, ¿no?, que se encontrarán todavía bajo el poder de España ya a finales del siglo XVIII. Nosotros decimos muchas veces, ¿no?, ya con la independencia del Perú se sella la independencia de América, pero de toda América, bueno, podría ser de Sudamérica y aún así parcialmente. Recordemos que allí en Centroamérica todavía España tiene colonias muy importantes. Así aparecen estos dos, ¿no? Cuba y Puerto Rico. Las Filipinas se encuentran en Asia, pero también jugarán un rol importante. ¿Por qué hablamos de Estados Unidos? ¿Por qué hablamos de España? Es que hay que recordar, pues, que unos años antes había fallecido el rey Alfonso XII. A la muerte de este rey asume su viuda María Cristina de Austria. Y es justamente durante el gobierno de María Cristina cuando existe, pues, un gran desorden político, no hay una estabilidad muy seria en España, y pues en ese momento también Estados Unidos aprovechará justamente la oportunidad de poder prestar sus servicios, vamos a decirlo así de una manera muy amigable, ayudar a estas colonias para que puedan independizarse. Y lo hace. Estados Unidos gana esa guerra, apoya a Cuba, apoya a Puerto Rico y finalmente, chao españoles, se van. Dentro de estos, por ejemplo, podemos mencionar a José Martí. José Martí se encuentra aquí en Cuba. Por un lado, pues teníamos a Martí luchando por la independencia, por la soberanía de Cuba, y al otro lado tendríamos a los poetas de la generación del 98, que si bien es cierto no se van a hacer a las armas, que si bien es cierto no van a luchar directamente, pero sí, ojo, pero sí van a hablar sobre este periodo, sobre lo que acaba de acontecer.
Estados Unidos apoya. ¿Por qué los apoya? ¿Por qué apoya justamente a la independencia de estas colonias? ¿Por qué crees tú? ¿Para extraer qué cosa? O son así de buena gente que los van a liberar. Son muy buenos, muy bondadosos. No, ¿verdad? No, la materia prima, interés, nada se hace así, nada más, pues hay un interés de por medio. No, y hay, pues en el caso de Cuba, pues tienes el tabaco, la caña de azúcar, muchas cosas que se pueden ir extrayendo. Lo mismo con las otras colonias. Bueno, lo cierto es que España pierde sus últimas colonias. Las primeras las había perdido al inicio del siglo XX. México, Argentina, Chile, Perú, que era y es una fuente de riqueza de materias primas. Aquí en Perú crece absolutamente todo. Tenemos de todo aquí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Todavía le quedaban esas colonias. Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Chao, se van. Independencia de estas tres. Pregunta del millón, queridos amigos. ¿España ahora de qué se basa? ¿En qué se sustenta su economía? ¿Podrán seguir extrayendo algo de su propio suelo? Quizás sí, pero de una manera muy limitada. Esas colonias que iban nutriendo a la corona española y a todos sus habitantes, pues termina, se van. Adiós. Por lo tanto, España entra en un momento de crisis. España entra a un momento de desorden político, ético, moral y de todo. Entonces, en medio de esta depresión social y económica, surge una generación, un grupo de poetas e intelectuales que optan por redefinir el concepto de España, es decir, que realizan los aportes suficientes para devolver ese prestigio a la corona española. En síntesis, queridos amigos, pues veremos que estos hombres se darán el lujo de inmortalizar su obra. ¿Cómo así? ¿Por qué lo harán? ¿O con qué lo harán? Con ciertas características que hoy trabajaremos. Por ejemplo, número uno, hablamos del sentido autocrítico. Empezamos hablando de esa visión crítica que se realiza a España, porque de hecho la autoevaluación será un factor importante. De nada sirve decir, pues, chicos, ¿entendieron alguna pregunta? Sí, todo bien, todo claro, perfecto. Y después tú sabes en el fondo que no es así, ¿no? Como que por ahí había una pregunta, pero yo, no, mejor no. No quiero hacer mi pregunta, se van a burlar de mí. Pregunta, señor, pregunta. De nada sirve engañarse, hay que ser autocrítico con uno mismo. No sé, quiero aprender. En el caso de España, pues hay que poner los pies en la tierra, hay que hacer una visión autocrítica en educación, en la economía, en el sentido de nacionalismo. Entonces, solamente conociéndonos al 100%, al conocer nuestros defectos o dónde estamos cayendo, pues aparece también, ojo, una solución. Entonces aparece el sentido autocrítico. Dos, la revaloración de lo español. Estos escritores van a transmitir a través de sus poemas, a través de sus ensayos, un nuevo nacionalismo, exactamente tomando como referencia una ciudad. ¿Cuál será esa ciudad símbolo para la revalorización de España? Será la ciudad de Castilla. ¿Por qué Castilla? ¿Por qué no Toledo? ¿Por qué no Barcelona? ¿Por qué no Granada? Porque Sevilla se vincula muy bien con el siglo de oro español, es decir, que Sevilla, perdón, que Castilla, ojo, Castilla, pues tendrá un sentido mucho más completo. El Quijote sale desde La Mancha, que está en Castilla. La primera universidad se funda en Salamanca, que queda en Castilla. El Cid no pelea por el reino de España, pelea por el rey de Castilla. ¿No? Antes de ser España era Castilla. Los poetas y dramaturgos del siglo de oro tienen que ver directa o indirectamente con Castilla también. Entonces, Castilla se convierte en el símbolo, se convierte en la imagen de todo este contexto, de todo este periodo. ¿Qué más? Vamos a ver aquí la inclinación por el ensayo. El ensayo se convertirá en el género perfecto para difundir ideas.
para promover ese sentido autocrítico, para poder divulgar ese nacionalismo. Entonces, muchos integrantes de la generación del 98 se dedicarán a eso, a escribir ensayos, hacen poesía también, hacen narrativa de una menor cantidad, claro, pero el ensayo ocupará el primer lugar. Hay otros géneros también, pero el ensayo lleva el primer lugar. Eso que no genere una duda, ¿ya? Ojo, eso es preciso. Número 4. Vamos a ver también aquí el estilo sobrio, el estilo depurado. ¿Por qué? Porque de nada nos va a servir, de nada nos va a ser útil de que estos textos pues empleen un lenguaje sumamente complejo, un lenguaje sumamente exquisito, sino todo lo contrario, que sea un lenguaje totalmente llano para que pueda llegar absolutamente a todos. ¿Sí? Entonces, estos escritores no están preocupados para que se eduque o se nutra solamente un pequeño grupo, sino toda la población hispana. Ahora, si pensamos en estos hombres, en estos intelectuales, podemos pensar, número uno, ¿en quién? En Miguel de Unamuno, quien será el líder de esta generación. Unamuno, pues escribe la novela Niebla, La tía Tula, la vida de Don Sancho, perdón, la vida de Don Quijote y Sancho, por ejemplo, que serán los textos que llevarán a la fama, a la intelectualidad, pues a este hombre. Además, vale decir que fue rector de la Universidad de Salamanca y amigo, ojo, amigo personal de otro escritor peruano muy famoso del siglo XIX, también entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿Quién es? ¿Quién crees que sea ese escritor peruano? Amigo, así, muy amigo. Vallejo del siglo XX, pues nace en el XIX, pero hace toda su producción en el XX. A ver, ¿Quién crees que sea? Fue apodado el bibliotecario mendigo. Ahí está, más fácil no puede ser. Ricardo Palma, pues Ricardo Palma, amigo personal. Recordemos que Ricardo Palma pues se gana este apelativo cuando él era director de la Biblioteca Nacional y cuya misión fue justamente reconstruir la biblioteca luego de la guerra contra Chile, ¿no? Luego de que ésta se convirtiese en una caballeriza. Entonces, ¿qué ocurre? Pues Ricardo Palma pues envía solicitudes a intelectuales peruanos y extranjeros, ¿no? Para que puedan ayudar a colectar estos libros. Ojo, uno de sus amigos en España fue justamente este señor, Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno recibe la carta de Ricardo Palma y este hace efecto multiplicador por toda España, ¿no? Y Unamuno se encarga de reunir un gran contingente de libros y que estos sean enviados directamente a Perú, a la Biblioteca Nacional del Perú, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos que agradecer a uno de los tantos benefactores que tuvo la biblioteca, justamente fue este señor. Miguel de Unamuno realizó un gran aporte para nuestra biblioteca. Ojo, Profe, dime, te escucho. ¿quién es el máximo representante del 98? Unamuno, ¿no? Correcto, señor. De Machado. Correcto. Eso lo vamos a ver en la poesía. Él será el poeta por antonomasia. Y en el caso de Jiménez veremos el premio Nobel. Entonces te das cuenta, todos son nombres importantes, pero en diversas categorías. O sea, no existe uno que esté por encima de todos. Ojo, acá lo vemos como líder a Miguel de Unamuno. En el caso de Antonio Machado será el poeta por antonomasia, tiene otra connotación. Ahora, Juan Ramón Jiménez será el galardonado con el Nobel. Así que también es importante. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, no podemos decir que Machado es el líder, no, para nada. Cuando hablamos de líder, hablamos del portavoz, ¿sí? Es aquel que va a liderar el grupo, es quien va a ir fijando el rumbo de esta generación. Y así lo es Unamuno. En el caso de Azorín, veremos también pues que escribe por ahí El alma castellana y La ruta de Don Quijote. Este Azorín, pues, justamente será el que bautizará a esta generación con un artículo en la revista ABC. Él bautiza justamente a toda esta generación con ese nombre, la generación del 98, tomando el año de 1898 como el año del desastre nacional, como el año en que todo terminó ese gran imperio
que se gestó hace varios siglos atrás. En el caso de Pío Baroja también encontramos un gran ensayo titulado El árbol de la ciencia, camino de perfección. Por ahí recordamos también a Ramón del Valle Inclán con sus famosas sonatas, sonata de primavera, sonata de invierno, sonata de otoño y sonata de estío. El estío es sinónimo de verano, por si acaso. Y sobre todo, pues hablaremos aquí con Valle Inclán sobre Tirano Banderas. Y es que este Tirano Banderas se escribirá luego de que Valle Inclán llegue a Latinoamérica, llegue a América Latina y se encuentre con algo. ¿Qué sucede? A finales del siglo XIX, ¿con qué se topa? Principios del siglo XX, ¿con qué se topa? Pues vamos a ver que este Valle Inclán va a encontrarse con una serie de reyesuelos que irán apareciendo pues por toda Latinoamérica. Estos reyesuelos no serían otra cosa sino que una serie de dictadores. Los dictadores que serán muy comunes en la literatura del siglo XX. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Él llega a esta reflexión, pues, ¿no? O sea, que Latinoamérica, pues, buscó que independizarse de España porque supuestamente no querían a una autoridad, no querían a un monarca, sin embargo, ellos mismos ahora tienen sus propios reyesuelos, tienen sus propios dictadores, ¿no? Y es que Latinoamérica ha vivido mucho de estos periodos, ¿no? Vale revisar por ahí la historia de México, la historia de República Dominicana, Chile, Perú también está en esa lista. Entonces, como que Profe, hay una incongruencia ahí en cuanto a la visión del país. Dime, te escucho. ¿cuál de esos poetas es la transición de la generación del 98 al 27? Ah, justo vamos a ver ahí, justo la siguiente imagen corresponde a él. Estamos hablando de Juan Ramón Jiménez. Este Juan Ramón Jiménez, digamos que es el miembro más joven de esta generación, pero también servirá de nexo y servirá de vínculo con la generación del 27. Juan Ramón Jiménez, de alguna manera, pues es considerado el gran maestro para los del 27. Juan Ramón Jiménez, la primera parte de su obra estará inscrita en el modernismo, así como estos hombres que hablan ahí algunos matices del modernismo de Rubén Darío, que veremos la siguiente semana. Pero también vamos a ver que parte de su obra se vinculará ya con la vanguardia, como que por ahí va coqueteando con la vanguardia. Entonces, es un poeta de transición, es un poeta que se encuentra en ambas generaciones. Y recordemos incluso que será galardonado con el premio Nobel en 1956. Ojo, Juan Ramón Jiménez. Tenemos asimismo dentro de sus textos Diario de un poeta recién casado y la gran historia Platero y yo, ¿no? Conocidísimo, que obviamente han conocido, han leído ustedes en algún momento de su vida académica, ¿no? Y si no, están invitados a leer definitivamente. El poeta por antonomasia, ¿no?, de esta generación, pues será Antonio Machado. Recordemos que Machado va a ser el máximo representante del modernismo en España. Este modernismo que fue creado pues por Rubén Darío allá por el 1888 con la publicación de su libro Azul en Valparaíso, libro que comentaremos la siguiente semana. En este caso, pues vamos a hablar de Machado. Machado trabaja, pues, este texto, este poemario, Soledades, que no deben confundirlo, pues, con Soledades de Góngora, por ejemplo, que también tiene un libro llamado Soledades. En este caso, no. Este poemario Soledades de Machado, pues trabaja una temática mucho más simple, ¿ya? No es tan compleja. Recordemos que el Soledades de Góngora pertenece al poeta de las tinieblas, sumamente oscuro, sumamente complejo, ¿ya? Este no, este es mucho más intimista, ¿no? Tiene mucha influencia del modernismo, palabras muy bellas, ¿ah? Muy musicales, eso sí, ¿ya? Pero totalmente llano, totalmente amigable. El segundo texto será Campos de Castilla, el cual será el más representativo de esta generación. Campos de Castilla se convierte en el máximo libro de la poesía castellana de este momento. Así, por ejemplo, aparece por aquí dos publicaciones del mismo libro. No es que sean ediciones diferentes, bueno, sí podrían llamarse así,
Pero me refiero que en 1912 aparece una primera versión, ¿sí? Sin embargo, la versión definitiva, es decir, con el aumento de otros poemas más, será todavía en 1917, 5 años después. Esta segunda parte, pues va a tener un carácter mucho más reflexivo y amoroso. Es que en ese trayecto, pues fallece su esposa Leonor Izquierdo, y pues el poemario empieza a adquirir otros matices. Este Campos de Castilla refleja muchos símbolos, símbolos como la fuente se refiere pues al estanque, pues no, la fuente que representa pues la vida, representa, perdón, el tiempo o la muerte, ya el tiempo estancado, la muerte, el río o el reloj simboliza, por ejemplo, pues el transcurso del tiempo, cómo avanza, cómo llega. El mar simboliza el futuro y el camino obviamente hace referencia a la vida. Estos símbolos, ¿no?, que emplea Machado en cada uno de sus poemas, lo veremos siempre haciendo referencia pues a la poesía, haciendo referencia a estos textos. ¿Algún voluntario para leer aquí uno de estos poemas? Hablamos de A orillas del Duero. ¿Algún voluntario? A ver, algún joven, alguna señorita con alma de poeta. A ver, alguien por aquí. ¿Algún voluntario para leer este poema? ¿Alguien dice yo? ¿Alguien levanta su mano? ¿Nadie? ¿Alguien por aquí? Nadie. A ver, vamos a leer este poema. Sí, vamos a analizarlo también un poquito. ¿Qué dice? A orillas del Duero, 2. Ya existe otro poema también con el mismo título. Dice: se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario, girando en torno a la torre y al caserón solitario. Ya las golondrinas chillan. Pasaron del blanco invierno, de nevascas y ventiscas los crudos soplos de infierno. Es una tibia mañana. El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana. Pasado los verdes pinos, casi azules, primavera se ve brotar en los finos chopos de la carretera y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente. El campo parece, más que joven, adolescente. Entre las hierbas, alguna humilde flor ha nacido, azul o blanca, belleza del campo apenas florido, y música de primavera. Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, espuma de la montaña ante el azul lejana, sol del día, claro día, hermosa tierra de España. ¿Te das cuenta? A través de este poema nos ha representado pues diversos momentos, ¿sí? Lugares por donde ha vivido, vemos paisajes, vemos epítetos, vemos una revaloración del paisaje castellano. Nos habla de una provincia, la provincia de Soria. Por eso nos dice la pobre tierra soriana. Está la tierra de Soria. Pasado los verdes pinos, imagínate un bosque pues lleno de robles, imagínate ese bosque que hace referencia pues no al verdor, la naturaleza, el campo. Nos habla de las flores azules, blancas. Nos habla del río, mira, el Duero corre terso y mudo mansamente. O sea, bellísimo, pues no, bellísimo. Y al final, como sentencia, ¿no? Espuma de la montaña, ante la azul lejanía, sol del día, claro día, hermosa tierra de España. ¿Qué está haciendo Machado? Machado está devolviendo ese orgullo a los españoles, a cada uno de ellos. Es como cuando de repente tú ves un video sobre el himno nacional y mientras se van entonando pues las sagradas notas de nuestro himno, en el fondo del video de repente aparece Machu Picchu, aparece los Andes, aparece pues la costa, la selva, los bailes típicos, la gastronomía peruana, aparecen los héroes, las fuerzas armadas, aparece todo, ¿no? Entonces, es lo mismo, simplemente que aquí lo vemos a través de palabras, lo vemos a través de imágenes mentales.
En cambio, en el video simplemente te proyecta, te proyecta, te proyecta. Es lo mismo. Sigue siendo una proyección, pero cambia el formato, nada más. ¿Ya? Solamente cambia el formato. Vamos a ver este otro, mira. Importante. También incluido en Campos de Castilla, ¿no? El poema número 29, que dice, muy conocido, ¿eh? Muy conocido. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Oh, mira qué importante. Mira cómo aparece aquí. ¿Qué está enseñando? Está enseñando a los españoles de su tiempo que no hay una ruta hacia el éxito, que hay que forjarla, hay que hacer ese camino, hay que ir construyendo poco a poco. En el mar no se hacen caminos, en el mar simplemente queda estelas, esa resaca de la ola que ha humedecido ligeramente, esas huellas que uno va dejando constituyen la estela. Y esas estelas serán pues duraderas. Esas estelas a orilla del mar serán eternas. No, ¿verdad? Claro, porque viene otra ola y las borra inmediatamente, se seca, se borra, se humedece y ahí está. Por eso te dice, caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Ojo, importante, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar tu propio método de estudio. Tienes que ir viendo cuál se ajusta más a ti y así alcanzarás el éxito. Tú también, este poema también es para ti, ¿ah? Este poema también es para ti. También te va a servir ahí a guiarte, a orientarte por ese gran camino, ¿no? Por ese a veces difícil, pero siempre llega a un buen puerto, ¿no? Al puerto de la vacante, tan ansiada, tan luchada, tan querida, tan anhelada por todos. La segunda parte, pues, tiene que ver con la generación del 27. Esta generación del 27, pues, nos habla de un grupo muy importante que recibe múltiples denominaciones. Se le suele llamar generación del, del 25, grupo del 27, nietos del 98, generación de la dictadura, entre otros. ¿Por qué del 25? Porque la mayoría publica en ese año. Grupo del 27 o generación del 27, que es el nombre más común, porque ese año se conmemoraba el tricentenario de la muerte de Góngora. O sea que más o menos en 6 años más estaremos hablando del cuarto centenario de la muerte de Góngora. Este poeta será muy vinculado por un grupo de escritores sevillanos, que son los que tenemos aquí. De hecho, se conmemoró pues todo un congreso en honor a Góngora por aquellos años. Se les llama también se les llama también pues generación de la dictadura, porque España en aquel momento vivía una dictadura muy grande. Hablamos de la dictadura de Primo de Rivera. Y este Primo de Rivera, así se llamaba su nombre Primo, no es que sea el primo de alguien que se apellida Rivera, no. Su nombre es Primo y el apellido sería de Rivera, ¿no? Pues Primo de Rivera sería su nombre. Y este dictador, pues, ya estaba, pues, digamos que atosigando y cansando, pues, a los españoles y hasta que un general que estaba supuestamente haciendo entrenamiento, maniobras militares allá en África, al norte de África, en las que todavía le quedaban a España, hizo un golpe de Estado. ¿Quién fue ese militar? ¿Quién fue ese general del ejército español que se levantó en armas desde el norte de África? No ordenó que avancen las tropas y destituyan a Primo de Rivera. ¿De quién hablamos? Hablamos de Francisco Franco. Francisco Franco pues envía a sus tropas a que tomen Madrid, que vayan y tomen toda España. Y de hecho pues allí se produce la famosa Guerra Civil Española. No es que él simplemente destituya a Primo de Rivera y punto. Recordemos que Franco representa a la extrema derecha, no a la derecha española, sino a la extrema derecha. ¿Sabes por qué te digo de extrema derecha? Porque sabes quiénes eran sus dos amigos, sus dos amistades internacionales. Uno era Benito Mussolini, sí, el dictador italiano, Mussolini.
y número 2 era Adolfo Hitler. O sea, imagínate, pues vayas amistades que tienes, ¿no? Imagínate que tus amigos sean, pues, Mussolini y Hitler, ¿no? O sea, dos dictadores de la extrema derecha, ¿no? Y tienen una foto juntos los tres todavía, o sea, lo están ahí el tridente de la muerte europeo, ahí un fascismo, pero a más no poder. Estamos hablando, ojo, y ahí se agrega uno más, el franquismo. Los españoles hablan, así como los italianos hablan del fascismo para representar a la extrema derecha, en España se utiliza el término franquismo. ¿Sí? El franquismo, ¿por qué? Por Francisco Franco, ¿no? Que también representa. Tienen fotos los tres, ¿ah? Tremendos ahí. Incluso se dice que muchos historiadores han comprobado incluso esto de que España, pues, aplicó este armamento alemán durante la guerra civil. Es decir, que Hitler probó su armamento de guerra en estas fechas, del 36 al 39. ¿Por qué? ¿Qué pasaría después? ¿Qué vendría después, queridos amigos? Después del 39, en Europa. Termina la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, pues. O sea, Hitler lo que hizo fue eso. Por eso es que Hitler no ataca a España. Por eso es que Hitler no ataca a Italia. Claro, pues ahí están sus amigos. Ahí están ahí. Él ya conquistó España y él ya conquistó Italia. Ya sabe que Mussolini y Franco le van a aceptar todo lo que él diga. Entonces le quedan los otros países, ¿no? Le queda pues Francia, que más tarde sería pues neutral, no, si él yo justamente, pues, estaban ahí la extrema derecha, sería imposible. Además tienen fotos juntos ahí. Neutral, que no participe activamente, no quiere decir que, que no tenga presencia en la guerra. Es más, muchos soldados españoles peleaban a favor de los nazis, ¿no? Muchos jóvenes españoles, por ahí podemos leer este libro titulado Juanito de Huelva, ¿sí? No, ella se había ido mucho antes. Ella se había ido mucho antes ahí. A ver, lo pongo acá. Le voy a recomendar un libro, una novela. A ver, se titula, a ver, vamos a poner acá ya. Juanito de Huelva. A ver, vamos a poner ahí. Juanito de Huelva. Autor Enrique Solari Swain. Un segundo. No sé si tenemos por acá el libro. No, no está. Acá está. Les recomiendo leer este libro, Juanito de Huelva. ¿Ya? Juanito de Huelva te cuento así en breve, nomás en dos palabras te cuento, ¿ya? Juanito de Huelva es, eh, bueno, ojo, parte de una visión peruana. Enrique Solari Suey es un escritor peruano, dramaturgo famosísimo, pero escribe una novela también. En esta él cuenta de cómo ha llegado a Alemania y ha llegado a una Alemania que está en medio de la guerra, ¿ya? Y en este momento se ha encontrado con un español llamado Juanito y es de la provincia de Huelva, por eso Juanito de Huelva. Entonces, ¿qué pasa? Este Juanito de Huelva le cuenta cómo muchos jóvenes españoles han sido reclutados y han sido enviados directamente hacia el ejército nazi. Y este Juanito de Huelva, que ha escapado del franquismo, que no quería saber nada, simplemente lo han enrolado y lo han metido más al fondo todavía, más adentro de la derecha. Y le cuenta pues cómo muchas personas, como sus compañeros han sido víctimas de esos lanzafuegos. Eso que es en la película, pues, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Igualito. Eso les cuento. Léelo, es una novela fácil de encontrar. No sé si estará en PDF, nunca lo he buscado. ¿Ya? Pero a lo mejor lo encuentras, no lo sé. Entonces por ahí, si estás ahí un rato paseando por la feria del libro, ahí encuentras Juanito de Huelva. Ya la editorial Peisa, si no me equivoco, tiene una edición muy cómoda, muy bonita y muy cómoda, muy accesible. ¿Ya? Ya sabes, Juanito de Huelva. La lees en un fin de semana, una novela corta. Entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a ver allí, poco a poco, conforme vayamos avanzando en los temas, vamos a ir recomendando algunos. Hoy les recomiendo eso, por ejemplo, Juanito de Huelva. La semana pasada también les recomendé El coloquio de los perros de Cervantes, ¿no? Una de las novelas ejemplares, El coloquio de los perros. Hoy les recomiendo Juanito de Huelva. Entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a ver que ¿en qué estábamos? Ya, en la guerra civil. Bueno, por un lado tenemos a los franquistas y por otro lado tenemos
pues a los republicanos. Estos republicanos van a ser varios, no conforman una unidad. Están los anarquistas, los socialistas, los comunistas, están todos ahí, todos luchando. Pregunta, ¿quién gana? ¿Ganan los republicanos o gana el franquismo? ¿Qué dicen ustedes? 3 años de guerra. ¿Quién gana? ¿Quién gana? A ver, a ver, a ver. El franquismo. Gana Francisco Franco. ¿Sí? España sale de una dictadura, y es que esto es así, sucede en varios lugares. Salen de una dictadura, o sea, viene un supuesto, alguien que supuestamente va a liberar y más bien lo llevan a otra dictadura. Es como lo que pasó en Cuba, pues no. Salió Fulgencio Batista porque era un títere de los estadounidenses y demás. Vino Fidel Castro y se quedó como 50 años. Sacaron acá, vino Franco, sacó a Primo de Rivera porque era un dictador y se quedó él 40 años. O sea, es reemplazar una dictadura por otra. ¿Ya? Aparece una dictadura por otra. Claro, ¿no? Por ejemplo, hace unos días salió esa noticia en Cuba que el hermano de Fidel, Raúl Castro, había dejado, pues, ¿no? Deja el cargo, ya no va a participar más, pero alguien más de esa misma línea, de esa misma ideología, va a seguir tomando el poder, ¿no? Bueno, pues no, como que no hay mucho cambio, ¿no? En el caso de aquí, España, bueno, pues fueron otros motivos, fueron aquí en España. Los contextos son diferentes, ¿ya? Muy bien. Ahora, si pensamos en las características de esta generación, aparece, por ejemplo, ojo, características, una actitud renovadora. Yo te dije que recuerdes algo. Yo te dije que la década del 20, en todos los países, ya sea pues en Francia, para tomar como ejemplo a Europa, ahí está Inglaterra, todos, en Europa, por ejemplo, la década del 20 representa algo. En España también, incluso aquí en el Perú también. Te dije que asocies la década del 20 a qué cosa. A ver, yo te dije, en la semana 5 te dije. Kafka, Asocias, ¿a qué? ¿A Kafka? No, Kafka, el después. 29, 29. Asocia la década del 20 a qué. Una sola palabra. Una sola palabra es la respuesta. Revolución, no, no tiene que ver la revolución. El crack tampoco. Asocia la década del 20 a qué. La guerra civil es en el 30. Ahí sí ya te fuiste lejos ya. La década del 20, ¿a qué tiene que ver? Nada, lejos, nada. Oye, chicos, de verdad, les repetí como 10, 11 veces y lo estoy haciendo otra vez. Ilustración, no te pases, pues te fuiste lejos ya. A la vanguardia, señores, a la vanguardia, a la vanguardia. Te dije que está en todos los países, así que no puede ser el onceño de Leguía, no, pues no te pases, estás lejos ahí, ¿no? Entonces, asocia la década del 20 a la vanguardia. En todos los países, la vanguardia aparece un poquito antes o un poquito después, pero década del 20, igual la vanguardia está acá, señor. Mira, acá estaba mirándote ahí, mirándote en el punto 2, la vanguardia, señores. La vanguardia. Lo vimos en Francia con los diversos poetas futuristas, los surrealistas, ahí estaban todos, década del 20. En el caso de Perú vas a tener a Vallejo en la década del 20. La vanguardia, vas a ver a varios. En el caso de Kafka, vamos a ver que coquetea un poco con la vanguardia, lo tenemos más que todo como dentro del expresionismo, perdón, lo tenemos ahí vinculado, pero es un autor. Yo te dije que asocies la vanguardia como todo, como tal, ¿no? Entonces, si tú asocias esto siempre, años 20, vanguardia, que no haya duda, todo lo que se publique en el 20 va a ser vanguardista. Chao modernismo, chao todo lo anterior y nos centramos solamente en vanguardia. Poesía, narrativa como Kafka, teatro como Samuel Beck, como Luigi Pirandello también será vanguardia en su momento, ¿no? Claro, muy bien. En el caso de los heraldos negros, para ir avanzando un poquito los temas de la semana, pues, de otras semanas, vamos a ver, pues, que los heraldos negros se publica en el 18, ¿ya? Se publica en el 18. O sea, 1918, pues, es antes de la vanguardia, ¿ya? Es antes del 20, o sea, todavía tiene matices modernistas. Trilce se publica en el 22 y ya es vanguardia. ¿Te das cuenta? Ahí está.
Lo vamos a ver en literatura latinoamericana y te voy a volver a preguntar, ¿ah? Claro, definitivamente. Primero será Rubén Darío y Neruda viene después, obviamente. Por eso es que Darío es modernista y Neruda tiene también, igual que Vallejo, su primer poemario modernista y el segundo ya se pasa a la vanguardia. Igual que Vallejo, porque es ese tránsito, ¿ya? Es ese cambio de moda, ¿ya? Muy bien. Entonces, repito, los años 20 igual a uno, aunque sea, por favor. Uno. Vanguardia. Gracias, señor. Gracias, gracias. Muchas gracias. Se lo agradezco infinitamente. Muy bien. Ahora sí. Ya. Muchas gracias también ahí en el chat. Entonces ya sabemos. Seguimos otra vez. Por eso te dice, pues, actitud renovadora. La vanguardia, pues, señor, la vanguardia. Dos, se sintetiza, ¿qué cosa? La vanguardia y la tradición. Ojo, la vanguardia no quiere decir que yo voy a destrozar, cambiar, derrumbar, hacer lo que quiera. No. La vanguardia quiere decir que mezcla lo nuevo con la tradición. Eso es vanguardia. Vanguardia no quiere decir que, ya deformo, hago lo que sea y ya está. No, la vanguardia tiene que hacer una síntesis. Por ejemplo, si por ahí encontramos de repente en el caso, y te voy a dar el dato ahora para que me respondas de aquí a varias semanas. Ojo, la vanguardia en el Perú es completamente andina, ¿sí? Rescata la tradición, pero lo transforma. Entonces, la vanguardia en el Perú, que no se te olvide, apúntalo, por favor, apúntalo, tenemos vanguardia completamente andina. Así es la vanguardia en el Perú. En el caso de España, la vanguardia será asociado al mundo andaluz, es decir, la vanguardia será asociado al mundo gitano, al mundo andaluz, ya, que no se les olvide, española, andaluz, mundo gitano, peruano, arandino, ya, ojo, que no se les olvide. Tres, habrá una gran preferencia por la poesía, no es lo único que se publica, no, hay teatro también, ¿no? Hay por ahí de repente algo de narrativa, pero lo que más se publica en esta década será poesía. Número cuatro, tendencia al equilibrio. Es decir, que encontramos, a pesar de ser vanguardistas, a pesar de innovar en muchas cosas, se sigue manteniendo los márgenes, ojo, se siguen manteniendo los márgenes de la formalidad. Es decir, ser vanguardista, repito, no quiere decir que vas a transformar, vas a cambiar, vas a arrugar, agarras un papel arrugado, eso es vanguardia. No, pues no se trata de eso. No todo lo que suene, pues, a ilógico será vanguardia. Tienes que conocer para poder destruir. Tienes que conocer para poder romper con las normas. No puedes ir rompiendo así nada más. Tienes que conocer. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Dentro de los representantes máximos aparecerán, por ejemplo, Federico García Lorca con su libro El romancero gitano o Poeta en Nueva York, a Rafael Alberti con Marinero en Tierra, Sobre los Ángeles, a Pedro Salinas, ¿no? Con este poemario La voz a ti de vida. Según Julio Cortázar, el autor de Rayuela, dirá que La voz a ti de vida constituye uno de los tres poemarios de corte amoroso más grande en toda la historia del castellano. ¿Sí? Es decir, si quieres encontrar un poemario romántico en castellano, tienes que leer esto. Excelente libro, La voz a ti de vida. Otra recomendación, ahí está. Pedro Salinas, La voz a ti de vida. También está Razón de amor, definitivamente. Tenemos a otro Nobel por aquí, en 1973, tenemos a Vicente Aleixandre. Aleixandre también publica excelentes textos como Espada con labios y la destrucción o el amor. Asimismo tenemos a Luis Cernuda, de quien tomamos algunos ejemplos la primera semana, con Los placeres prohibidos. Si pensamos en Lorca, podemos dividir su obra en dos momentos. Podemos pensar de repente, pues, en la obra poética y en la obra dramática. La obra poética de Lorca, pues, habla exactamente acerca del romancero gitano, que será su máximo poemario. Este romancero gitano, pues, vamos a encontrar abundantes metáforas, creación de imágenes, un lenguaje sumamente coloquial, y sobre todo, ¿cuál es la característica? El mundo gitano. Por eso nos trae los siguientes versos. A ver, vamos a leer por ahí.
Atento a esas metáforas, ¿ah? Atento, no te duermas, dice, la casada infiel. Y yo que me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando me la llevaba al río. ¿No? Ahí está, por ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué hablan del mundo gitano? La semana pasada hablábamos de un pueblo en Castilla llamado Fuente Ovejuna, ¿cierto? Hablábamos de Fuente Ovejuna. En el caso de Lorca, ¿no? Este autor va a nacer en el pueblo de Fuente Vaqueros. ¿Qué cosa crees que hagan en ese pueblo? ¿A qué se dedicarán a criar? ¿Qué crían en Fuente Vaqueros? Casa. Vacas, pues, ¿no? Vacas, definitivamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues este pueblo de Fuente Vaqueros se ubica en Granada y allí al sur de España, Granada, Jaén, Úbeda, Sevilla, ¿no? Hay Fuente Vaqueros, ¿no? Serán pues totalmente gitanos, pues tú ves los gitanos y las residencias están allá, al sur. ¿Qué significa mozuela? Mozuela es una moza te dijo, cuando hablamos del mozo, un joven, una moza, una señorita, una joven en ese caso, ¿no? Una joven, una mozuela, ¿no? Un chiquillo, una chiquilla, ¿no? Términos más contemporáneos, ¿no? Ahí está una mozuela. Muy bien. No, vemos ahí pues muchas metáforas totalmente abundantes ahí, un lenguaje muy audaz para la época. Profe, Dime, te escucho. Vicente Alexandre es algo del existencialismo. Por ahí muchos autores del siglo XX se vinculan con el existencialismo. Recordemos que el siglo XX va a tener pues una gran influencia de esta corriente filosófica traída por Jean-Paul Sartre. ¿Sí? Sartre va a hacer mucho de esto. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes en qué radica el existencialismo? En que la literatura debe ser totalmente comprometida. ¿Qué cosa quiere decir comprometida? Que la literatura no solamente debe servir para entretener, sino que la literatura debe mostrar un rol activo en la sociedad, instruir, perseguir algo, denunciar algo. Vargas Llosa, en sus primeros libros, ¿no? Va a ser muy existencialista, va a ser un gran seguidor de Sartre, al igual que Vicente Aleixandre, ¿no? A quien acabas de mencionar. Vargas Llosa, por eso de joven era apodado el Sartrecillo Valiente, no el Sastrecillo, sino Sartre, el Sartrecillo Valiente, le decían, ¿no? Y sí, muchos de estos autores eran así, existencialistas. Muy bien, sigamos. Vamos a pasar ahora, vamos a ver aquí al teatro lorquiano. ¿Qué pasa con el teatro? Número uno, vamos a decir que la gran mayoría de los personajes pues serán totalmente femeninos, ¿sí? Es una característica constante en el teatro de Lorca. Número dos, va a hacer que estas mujeres aparezcan marcadas
por los códigos sociales de su época, es decir, una sociedad todavía muy machista, una sociedad que va a opacar pues al género femenino. Entonces ahí está la denuncia que hace Lorca, pues, ¿no? ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué? Y expone esas cosas. Asimismo, eso traerá consigo un marcado realismo, claro. Si está denunciando lo que sucede, pues, en el pueblo, en la ciudad, pues obviamente es realista. Y número cuatro, como bien te has dado cuenta, emplea siempre elementos populares, emplea mucho el folclore andaluz, ¿ya? Así lo veremos, por ejemplo, en esta obra, en Bodas de Sangre. Vamos a ver por aquí, vamos a mencionar rápidamente. Una característica importante en Lorca es que los personajes de esta obra en especial, pues de esta tragedia en especial, pues no tienen nombres. Aparecen así como ves aquí, la madre, el novio, el padre, las criadas, las vecinas. Solamente Leonardo, ¿no? Es quien tiene ese nombre. La escena comienza cuando la madre y el novio están dialogando, están conversando, recuerdan momentos trágicos de su familia, de la historia familiar, porque tanto el padre como el hermano mayor, pues han muerto a manos de una familia de gitanos. Todos son gitanos, de otra familia de gitanos llamados los Félix. ¿Sí? Y bueno, entre recuerdos y nostalgias, acuerdan una fecha, la fecha en que van a ir a pedir la mano de la novia. Y efectivamente se van a buscar a la novia. Se produce este acto, esta ceremonia de compromiso, se celebra una pequeña fiesta, se comprometen, se fijan una fecha para la boda y todo parece normal hasta allí. Hasta que luego, un día antes de que se efectúe dicha boda, aparece Leonardo. Leonardo es el primer amor de la novia. ¿Leonardo qué? ¿Por qué solamente él tiene nombre? Porque ¿sabes cuál es su nombre completo? Leonardo Félix. ¿Cómo? ¿Así con la misma familia que mató al novio, al hermano mayor y al padre del novio? Sí, igual. De hecho, son parte de la misma familia. Y este primer amor de la novia ha llegado pues ahí para comerle la oreja, ¿no? Para decirle pues, ¿no? Que no la ha olvidado, que todavía la quiere. La novia le dice, pero tú ya tienes ahí, tú estás casado. Sí, pero no, ya no quiero tener nada con ella. Pero es tu prima, te has casado con tu prima, no respetas nada. Y no, yo te quiero a ti, no te olvido. Pero ya tienes un hijo, sí, ya está grande, ya va a cumplir un año, ya puede valerse por sí mismo. No, oye, ¿cómo vas a decir así? Terrible, ¿cómo ya es grande, tiene un año? Ey, ¿qué sucede? Al final el terrible. Leonardo, pues al final le dice, ¿sabes qué? Yo mañana vengo a llevarte, yo mañana te llevo conmigo, no me importa si te casas o no, yo igual te llevo conmigo. Y pues, bueno, al día siguiente se celebra la fiesta, se casan, viene la fiesta y de repente, pues la novia, como estos bailes, estos rituales gitanos, pues está cansada y con el pretexto de ahí me duele la cabeza, voy a ir a descansar, me voy a mi cuarto un rato y se va, desaparece. Al rato viene la esposa de Leonardo, no, la prima, viene la prima y le dice, ustedes celebran, están aquí terrible y Leonardo se ha llevado, pues a tu esposa y ni cuenta te das. El novio dice, ¿cómo que está ahí? Se ha ido a descansar arriba. Sí, fíjate, pues, a ver, fíjate si ahí están. Se van a buscarla al cuarto y en el cuarto solamente encuentran una ventana abierta. Terrible, se fugó la novia con Leonardo. El novio pues agarra su caballo y se va detrás de ellos, ¿no? Van en un primer caballo Leonardo y la novia van corriendo. Más atrás viene el novio lleno de ira y más atrás todos los chismosos, ¿no? Por no decir, todos los invitados, por no decir los chismosos ahí. También ahí están, pues, ¿no? Van corriendo también detrás de estos prófugos. En el medio del camino los pierde, pues Leonardo, perdón, y el novio se encuentra con una señora muy anciana, vestida de negro, parece una bruja, y le dice, ¿qué pasa? ¿A quién buscas? ¿Por qué corres así? Ah, yo estoy buscando a alguien ahí. Si tú me das algo a cambio, yo te puedo decir quién es, dónde están. ¿Y qué sucede? Él acepta. Cambiaré cualquier cosa por saber. Y de hecho, la siguiente escena aparece la novia llorando. Llega la madre, llegan los invitados, la novia está llorando, se tira a los pies de la madre y le pide perdón a su suegra, ¿no? La madre en este caso. Le pide perdón, ¿por qué? Porque más allá atrás está Leonardo y el novio, que se han quitado la vida a cuchillazos. La madre ve que otro hijo suyo ha muerto a mano de los Félix y
¿Qué hace? Repudia a la novia, la maldice, le grita, la deshonra, la novia pide perdón, dice que estaba confundida. Yo no sé, yo no sé. Ya por algo se habrá ido, ¿no? Por algo se habrá ido la novia ahí. Terrible. La voz de los invitados, los llantos de los invitados, simulan qué cosa? Simulan las voces del coro griego, ¿no? Así igualito. ¿Te das cuenta? Como que sigue pues con esos cánones, ¿no? A pesar de ser muy vanguardista, el hecho de no poner nombres y todo lo demás, pues constituye todavía o guarda elementos muy propios del teatro. Bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Ahí te estoy dejando la página del quiz de esta semana para que entres, revises y sigas Profe, en esta competencia. Dime, Jesús, te escucho. García Lorca era gay. Bueno, es lo que se especula, es lo que se habla, ¿no? Se ha especulado bastante, pero no es algo que va a entrar en el tema. No, no es algo que no va a Ya. entrar en el Sí, ya temario, no, sé, no te preocupes. quería saber nomás. Listo. Nos vemos entonces, chicos. Hasta pronto, hasta la próxima semana. Nos vemos. Que les vaya muy bien a todos. Chao.